Bienvenidos, estimados amigos, a otro espacio de VLA Global, donde compartimos precisamente experiencias de carácter empresarial y tributario. En esta ocasión nuevamente nos acompaña el abogado y contador público, el doctor Martín Rey, de US Veritas. Doctor Rey, bienvenido. Buenas tardes, doctor Edmundo, gracias por esta nueva oportunidad. Bueno. Como es de conocimiento de ustedes, el doctor Rey es un conocedor, un experto en el tema tributario, y hemos aprovechado su conocimiento de la temática fiscal para tratar uno de los temas que más afecta el bolsillo de cualquier contribuyente y en especial los nervios de cualquier contador, es el régimen sancionatorio. Doctor Rey, la reforma tributaria introdujo varios cambios al régimen sancionatorio. ¿Por qué no hablamos generalidades y luego nos vamos a una de las tantas, de los tantos artículos que cambió esta reforma? Sí, doctor Edmundo. La ley 1819 del 2016 introdujo cambios en el régimen sancionatorio en materia tributaria. Dentro de dichos cambios, cabe señalar la incorporación al estatuto tributario de un principio muy especial, como el principio de favorabilidad del artículo 640. No es que lo haya incorporado por primera vez, porque ya estaba en el artículo 197 de la ley 1607 del 2012, la cual es derogada de manera expresa. Pero lo incorpora ya. Claro, en conjunto del articulado. Del articulado los trae al 640 del Estatuto Tributario y en él se consagra principios tan básicos y elementales y tan principales como es la gradualidad y la proporcionalidad de las sanciones, y en especial un principio que merece toda la atención, como el principio de la favorabilidad, que como lo indicaba, ya estaba en el artículo 197 de la ley 1607, pero que nunca la Administración de Impuestos lo aplicó en los procesos de fiscalización y de revisión de las declaraciones tributarias, por más que allí se le pidiera. La DIAN siempre hacía caso omiso de dicho artículo. Ahora incorporado dentro de los 882 y más artículos que trae el Estatuto Tributario, pues aspiramos que le sea mucho más fácil a la Administración de Impuestos ubicarlo y aplicar dicha norma y no pasar de soslayo con ella cuando trae un principio como el que acabo de mencionar, como el de la favorabilidad, que es un principio típico a nivel mundial del derecho penal, el cual es introducido en Colombia por la ley 1607 y desarrollado de una manera más profunda por el artículo 282 de la ley 1819 del año 2016, última reforma tributaria. O sea que desde el 2012 este principio está consagrado, pero digamos que no tuvo el impacto que esperamos que se tenga a partir de esta nueva reforma tributaria que incorpora la ley 1819. Sí, señor, eso es lo que aspiramos todos los que trabajamos en impuestos, los contribuyentes, los académicos, los que damos clases, en el caso como los dos, de que la Administración de Impuestos de una vez por todas no tenga ninguna posibilidad de desconocer el artículo 640 del Estatuto Tributario, el cual, reitero, fue modificado por el artículo 282 de la ley 1819. ¿En qué consiste este principio de favorabilidad? ¿Qué es lo que pretende la ley hacia el contribuyente? Este principio, como dije antes, es propio a nivel universal del derecho penal. ¿Qué quiere decir? Y lo encontramos plasmado en el inciso segundo, lo encontramos plasmado en el inciso segundo, tercero y cuarto del artículo 29 superior, cuando dice que el principio de favorabilidad, que toda ley permisiva prevalece sobre la ley desfavorable, aun cuando sea con posterioridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este principio típico del derecho penal, al incorporarse en materia tributaria, la Administración de Impuestos y los entes territoriales están en la obligación de aplicarlos al momento de determinar las sanciones en los diferentes actos administrativos o en el momento de que el contribuyente vaya a pagar. Me explico. Hay un acto administrativo en el cual está en firme y la sanción por inexactitud que impuso la DIAN fue del 160%.
La sanción por inexactitud con la ley 1819 baja a una tarifa o a una ratio del 100%, razón por la cual el contribuyente debe pedirle a la DIAN que le adecúe esa sanción, que quedó en firme el acto administrativo en el 160, pero al estar en presencia del principio de favorabilidad, este no admite ningún tipo de restricción. Se debe aplicar de preferencia sobre la norma restrictiva o desfavorable, doctor Edmundo. O sea que puede contemplarse la posibilidad de esa gradualidad, llamémoslo, buscando de que el contribuyente actuó no de manera en contra del Estado, sino por algún otro motivo distinto a ese. Claro. Entonces lo que se busca con esta norma es, las sanciones, como se dijo al comienzo de la charla, han sido muy excesivas y han golpeado mucho la caja del contribuyente. Al incorporar el principio de favorabilidad en la norma tributaria, lo que se busca es de pronto aliviar un poco la caja del contribuyente, porque las sanciones que no tenían límite, hoy en día tienen límite, sí, y adicional a que tienen límite, muchas que no tenían límite ya tienen límite. Adicional a ello, aplicando el principio de favorabilidad, al disminuirse la ratio sancionatoria, la administración de impuestos y los entes territoriales se ven obligados a aplicar dicha ratio al momento de que el contribuyente vaya a cancelar una obligación, así estemos en el proceso de cobro coactivo, una sanción que fue liquidada a un 160%, la sanción más típica es la sanción por inexactitud, que por todo nos sancionan por inexactitud, esta baja al 100%, el acto administrativo quedó en firme al 160, aún consideramos nosotros al interior de la oficina que si estamos en del pago de una sentencia que está debidamente ejecutoriada, proferida por la justicia contenciosa administrativa, llámese en segunda instancia Consejo de Estado o Tribunal Contencioso Administrativo en cada uno de los departamentos, las administraciones de impuestos deberían de acatar, aunque estemos en presencia de un fallo ejecutoriado, este nuevo principio de favorabilidad. Y si en él el contribuyente fue condenado o fue la justicia determinó que el contribuyente debía pagar una sanción del 160%, al momento de pagarla, la administración de impuestos solo le debe cobrar el 100%. Quiere decir eso, que llegamos a un límite del mayor valor del impuesto. Una pregunta adicional. ¿Y las normas sancionatorias que traen gradualidad interna, primero se aplica la gradualidad y después la favorabilidad? ¿O cómo juegan este par de normas que pueden convivir o son excluyentes? Como usted lo acaba de decir, conviven, no son excluyentes. Correcto. Aplicamos la gradualidad que tiene la sanción, que tiene la ley. Por decir algo, me explico. Estamos respondiendo a un requerimiento especial. El Estatuto Tributario indica que cuando el contribuyente acepta parte o la totalidad de las glosas, liquida el mayor valor del impuesto sobre los hechos que acepta y a su vez tiene que determinar la sanción por inexactitud. Y como aceptó la sanción por inexactitud de la parte de las glosas que acepta, la sanción por inexactitud se disminuye a una cuarta parte, o sea, un 25%. Determinamos esa sanción y adicionalmente a ello podemos aplicar la gradualidad que prevé el artículo 640 siempre y cuando haya lugar a ello. O sea, no son excluyentes, confluyen. Primero me voy a la sanción, como usted lo dijo, que trae la norma en especial, y luego aplico el artículo 282, que fue el que incorporó al Estatuto Tributario o modificó mejor el 640 y en ello estableció de manera clara principios como la lesividad, la proporcionalidad, la gradualidad y la favorabilidad en materia sancionatoria tributaria en Colombia. Okay. ¿Eso querría decir que sería un derecho que tiene el contribuyente? Ese es un derecho que por fortuna el legislador del 2016, de una manera más ágil, decimos nosotros al interior de la oficina, lo incorporó dentro del Estatuto Tributario. Todo Estatuto Tributario en Colombia, que usted le mire el artículo 640, hoy en día tiene el artículo 282. Correcto. Cosa que no sucedía con el artículo 197, que si bien estaba una norma tributaria, quedaba por allá aislado. Y por más que uno lo invocara,
a la Administración de Impuestos, a las Secretarías de Haciendas municipales, departamentales o distritales, estas hacían caso omiso y mantenían la sanción. Ahora les obliga, con estas conductas que son objetivas, lo dice la misma DIAN, y valga comentar que la DIAN expide el concepto unificado 0662 del 25 de julio del 2017, o sea, es nuevo, estamos hablando de hace 10 días o 15 días largos, y la Administración de Impuestos dice que hay unas conductas que son objetivas y que por ninguna circunstancia el funcionario fiscalizador se puede apartar de ellas para aplicar lo que dijo el legislador en el artículo 282. Razón que nos llena de satisfacción, porque ahora es mucho más fácil el debate. Sí, porque al menos ya hay un punto de partida y una referencia que le permite a ustedes como litigantes poder orientar al funcionario y decirle de dónde puede usted mismo afianzar la favorabilidad hacia el contribuyente. Claro, porque mire lo que dice en uno de los apartes, en la página 5 del concepto, cuando habla de la conducta sancionable. Dice, en el artículo 640 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, dispuso el legislador una serie de criterios de orden objetivo que permiten la aplicación de los principios de proporcionalidad y gradualidad en el régimen tributario sancionatorio sin que al respecto quepa el más mínimo margen de subjetividad por parte del funcionario público en la determinación de la sanción. Lo cual es, dado el hecho, usted me aplica, señor funcionario público de la Administración de Impuestos a nivel nacional, de las Secretarías de Haciendas municipales, departamentales o distritales, porque esto es obligatorio para los entes territoriales, usted me aplica el artículo 282 que modificó el 640. No tiene alternativa alguna. Y entre esos principios está el principio de favorabilidad, que es un principio recogido del derecho penal, que es un principio universal del derecho penal, traído al régimen sancionatorio en Colombia. Entonces, este principio de favorabilidad es tan preponderante sobre cualquier otro principio, que si en Colombia en una reforma tributaria se dice, ya no hay conducta de inexactitud, o se deroga la sanción por inexactitud, todos los procesos que se estén discutiendo al interior de la DIAN, al interior de la Secretaría de Hacienda Municipal, o ante los jueces de la República, inmediatamente ese cargo de la sanción por inexactitud queda inerme, queda inocuo, desaparecería del debate. Por el principio. Por el principio de favorabilidad, que es un principio típico del derecho penal. Y en el caso, ahora vámonos al extremo, invocamos el principio de favorabilidad, pero el funcionario no lo, llamemos que no lo desea aplicar. ¿Le queda algún recurso al contribuyente para buscar que se aplique ese principio? Dependiendo, sí, doctor Edmundo, depende del estado en que se encuentre el proceso. Si estamos ante la discusión administrativa, pues depende de la etapa que esté. Supongamos que el funcionario fiscalizador de la División de Gestión de Fiscalización profirió el requerimiento especial y en él propuso una sanción de inexactitud del 160%. Se equivocó, ¿sí? Entonces yo, con ocasión de la respuesta al requerimiento especial o al memorial de objeciones, yo le digo a la División de Fiscalización, primero, mis conductas no dan derecho a lugar a la sanción por inexactitud. Y en segundo lugar, señor funcionario de liquidación, tenga en cuenta que la ley 1819 del 2016 redujo la ratio de la sanción por inexactitud del 160% al 100%, y por lo tanto usted me lo debe aplicar. Valga decir, doctor Edmundo, que las administraciones de impuestos en los procesos que estamos discutiendo al interior de ellas, antes, actuaciones anteriores a diciembre 31 del 2016, con los actos administrativos posteriores, valga decir, una liquidación oficial de revisión, o una resolución que decide el recurso de reconsideración impetrado con anterioridad al nacimiento de la ley 1819, en este acto administrativo, la Administración de Impuestos está reduciendo la sanción del 160 al 100%,
aplicando el artículo 648, perdón, que fue modificado por el 288 del Estatuto Tributario Nacional. De la ley, perdón, de la ley 1819. A ver, entonces, en ese orden de ideas, lo que podemos decir es que al incorporarse con la reforma, este artículo 640 de favorabilidad, si yo tenía algún acto administrativo en curso o tenía procesos previos en curso, todos esos quedarían cubiertos por este mismo principio. Claro, por el principio de favorabilidad en materia sancionatoria, recordemos que ha hecho carrera al interior de las diferentes administraciones de impuestos del país, ¿sí? Avalado también por el alto tribunal, en este caso por el Consejo de Estado en la sección cuarta, que todo costo o gasto que rechace la administración de impuestos da lugar a sanción por inexactitud. Entonces, seguramente, en el caso que usted está planteando, la DIAN aplicó el artículo 647 antes del 28 de diciembre y obviamente pues tiene que imponer sanción por inexactitud del 160%. Ese es el proceso que venía. Venía. Nace la ley 1819, voy a hacer mi trámite frente al Estado. Al Estado. Entonces, el Estado tiene opciones. Si yo interpuse el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión, donde tengo una sanción del 160%, el Estado tiene que adecuar. Así yo no haya pedido y así no adicione el recurso por el principio de favorabilidad, tiene que adecuar la sanción, si la va a mantener, al 100%, y lo está haciendo. Si por algún motivo hay ese tipo de omisión, que no lo haga el funcionario, ¿yo puedo solicitar la aplicación de ese principio? Claro, uno la puede solicitar y como termina la vía administrativa, nos vamos a la vía judicial, entonces ante el juez de la República yo digo, señor juez, aquí hay una causal de nulidad del acto administrativo. Hay una indebida motivación por falta de aplicación correcta de la ley. O sea que mucho mejor todavía si de pronto hay la omisión porque podría declarar nulo el acto administrativo. Claro, podría declarar nulo el acto administrativo. Ese es un cargo que uno debe desarrollar en la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, porque esta justicia es rogada. Lo que no pidamos allí, el juez no lo va a fallar, así el contribuyente tenga razón. En la vía administrativa, la que antes se llamaba la vía gubernamental, en esa vía administrativa cabe la posibilidad de invocar el principio de favorabilidad si yo veo que mi... digamos como para que no se vaya a quedar entre el tintero dentro de mi recurso. Claro, es más, lo debemos siempre, debemos de construir, y excelente su pregunta, debemos de construir una excelente defensa en vía administrativa, antes gubernativa, hoy de vía administrativa. Entonces, allí yo debo invocar el principio de favorabilidad, porque como dijimos al comienzo de la intervención, por fortuna ya quedó dentro del cuerpo del Estatuto Tributario. Antes estaba como aisladito, era una norma tributaria como aislada, hoy ya está aquí, ya el funcionario no tiene escapatoria. Y con este concepto unificado, que hace 8 días largo salió, o 12 días, pues hay una responsabilidad objetiva, no hay subjetividad para el funcionario. Dado el hecho, si tengo derecho a la favorabilidad, señor funcionario público, usted está en el deber constitucional y legal de aplicarme a dicho principio. Este artículo tiene un desarrollo. En primer lugar, viene la sanción. Dice, se reduce al 50% de lo previsto en la ley. Cualquier tipo de sanción, sin importar el origen que sea, llámese sanción por corrección, llámese una sanción por no declarar o la sanción misma de inexactitud, ¿aplica para todo tipo de sanción? Debemos de precisar una cosa, estos principios de gradualidad, proporcionalidad y favorabilidad no aplican para todo tipo de sanciones en Colombia. Pero digamos que las sanciones básicas de todo contribuyente y de todo contador, la sanción por extemporaneidad y la sanción por corrección y la de inexactitud, tenemos derecho a ellas. Hay sanciones que se excluyen, que las excluye la misma norma y no aplica. Por ejemplo, los intereses moratorios. Listo. El que esté atrasado en impuestos tiene que liquidar allí, no puede aplicarle la gradualidad. Y es una sanción, porque cuando miramos el estatuto, los intereses moratorios arrancan, están en la cápita de las sanciones. Entonces, a ellos no les aplica. Y otra serie de sanciones que se quedan por fuera,
pero que digamos que como las más importantes, pues todo el régimen sancionatorio golpea el bolsillo del contribuyente, Lógico. pero las que son rutinarias, como sanción por extemporaneidad, sanción por corrección, que la liquida el contribuyente, y la sanción por inexactitud que le impone el Estado, la propone en el requerimiento especial y la confirma en la liquidación oficial de revisión, a esas sanciones sí se les aplica este artículo 282, que es el 640 del Estatuto Tributario. En otra amable charla que usted nos brindó, hablamos de la liquidación provisional. ¿Le aplicaría a la liquidación de ese impuesto, de la liquidación provisional, la posibilidad de esas reducciones que trae este principio de favorabilidad? Cuando miramos el parágrafo tercero del artículo 282, nos encontramos que la liquidación provisional está en el 674, allí no lo excluye, ¿sí? Lo que pasa es que la sanción por la liquidación provisional tiene una reducción de la sanción cuando yo la acepto. Okay. Si yo acepto el contenido de la DIAN, la sanción que me impuso la DIAN en la liquidación provisional se me reduce al 40% o pago el 40%. O sea, ahí ya hay la primera reducción que la trae incorporado el mismo articulado. El mismo articulado de la sanción. Entonces viene el tema, si aplica la progresividad. Cuando miramos el contenido, porque uno tiene que leer todo, desde el título hasta los últimos incisos y parágrafos, nos encontramos que el artículo 674 es excluido por el parágrafo cuarto. El parágrafo cuarto del 282 dice que a la liquidación provisional no le aplica. El principio no le aplica, lo dispuesto en este artículo tampoco será aplicable en la liquidación de los intereses moratorios ni en la determinación de las sanciones previstas en el artículo 674. Cuarto, sí, señor. 674. Que el 674, 675, 676 y 676.1 de este Estatuto Tributario. Lo cual significa, muy bien esa anotación, que si bien arriba, en la parte superior, en los primeros incisos, me habla de una generalidad de sanciones, más abajo en los parágrafos empieza a hacer exclusiones que las debo tener en cuenta en esa lectura. Entonces, cuando uno mira, claro, eso es, el artículo excluye, para unas determinadas sanciones no aplica. Entonces, redondeando su pregunta, yo tengo derecho a un 40% en la liquidación provisional y a su vez tengo derecho a la gradualidad, pues como el legislador no excluyó, es pertinente o es forzoso concluir que en los principios de en el proceso de liquidación provisional sí habría lugar a la gradualidad, porque si miramos el 764, el 764 no está excluido en ninguno de los parágrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 640. Entonces, primero liquido, retomando la provisionalidad, la sanción se reduce un 40% y sobre eso aplico, si están las condiciones dadas del 282, aplico el principio de favorabilidad y gradualidad de la sanción. O sea que digamos que este principio importante, lo que le permite al contribuyente es que bajo la asesoría legal pertinente puede verse beneficiado siempre y cuando, como usted bien lo aclara, cumpla los requerimientos que el mismo estatuto le provee. Si no, empecemos por partes. Primero, la respuesta adecuada al acto administrativo. Es importantísimo. Porque la respuesta inadecuada podría declararse ese recurso improcedente. Improcedente o que no se le valoren las pruebas. Si usted lo presenta extemporáneo, perdió. Lo cual significa de que si en esa primera fase, que es la respuesta al recurso, ya fallo, de ahí en adelante, digamos, ya no tengo la posibilidad de acudir y ya me quedaría en firme el acto administrativo. Claro. Lo peor, como dijimos en la anterior charla, lo peor que le pasa a un contribuyente es dejar vencer los términos. Correcto. Si retomamos un poco lo de la liquidación provisional, valga repetir, que hay un mes
para decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Si se pasa ese mes y no digo nada, el acto administrativo queda en firme. Correcto. Entonces, si queda en firme el acto administrativo, yo no podía aplicar el artículo 282, que es el de la gradualidad, adicional a otros conceptos, porque la gradualidad está en un 50% y en un 25%. Pero si yo cumplo unas condiciones. Estamos. Dependiendo si la sanción la tiene que liquidar el contribuyente o si la sanción es determinado por la DIAN o por el Estado. Y si yo en años anteriores hice la misma conducta sancionable o no cometí la misma conducta. Claro, porque en este artículo castiga al que ha sido reincidente. Al que es reincidente. La misma norma dice, en el parágrafo segundo del 640, habrá reincidencia siempre que el sancionado, por acto administrativo en firme, cometiera una nueva infracción del mismo tipo entre los 2 años siguientes al día en que se cobre firmeza el acto por medio del cual se impuso la sanción. Entonces, allí hay una reincidencia, como bien lo estamos hablando. Correcto. Entonces hay que mirar. En materia tributaria hay beneficios, como siempre decimos en nuestras aulas académicas, lo dice usted, lo digo yo, lo decimos todos los que Dios nos ha premiado con la posibilidad de compartir con diversos colegas. En el derecho tributario, usted aprovecha las ventajas o los estímulos siempre y cuando cumplen las condiciones. ¿Hay derecho a la gradualidad a aplicar estos principios? Sí, hay derecho. No en todos los casos, en algunos casos. Pero aún en esos casos donde aplica la ley, hay que cumplir una serie de requisitos y condiciones para tener derecho, por ejemplo, a esa gradualidad de la sanción. ¿Qué le digo yo a mis muchachos en las universidades? Listo. 2 conceptos que estar claros. Cada que vayamos a corregir de manera voluntaria una declaración tributaria o vayamos a presentar de manera extemporánea una declaración, siempre pensemos en el artículo 640, 641 que es el de la sanción por extemporaneidad y 644 de la sanción por corrección. Son 3 normitas que son requisito indispensable para todo contador o contribuyente que vaya a presentar de manera extemporánea una declaración o vaya a corregir de manera voluntaria una declaración. ¿Para qué? Para ver si en vez de pagar el 5% por mes o fracción de mes en una sanción por extemporaneidad, pago el 2.5%. Ya reducida. Reducida por la gradualidad. Por la gradualidad. Y en vez de pagar un 10% sobre el mayor o menor valor en la corrección, mayor o menor valor determinado entre la declaración inicial y la de corrección, no pago el 10%, que dice 644 es su numeral primero, sino pago el 5%. Entonces, para eso es obligatorio tener en la mente artículo 641, 644 y artículo 640 y mirar si el 640 me aplica. Correcto. Quiero enfatizar finalmente en este punto para que podamos, digamos, tener todos claros. Cuando a mí me llega un acto administrativo, tal como lo hemos dicho en otras ocasiones, lo primero es verificación de términos. De términos. Primer punto, antes de empezar a hacer cualquier cosa, es primero verificación de términos. El segundo punto es darle la respuesta en esos términos de acuerdo con el tipo de requerimiento que me hagan a mí. Y el tercer punto es invocar los derechos a los cuales podríamos tener. Podríamos resumir esos 3 aspectos, digamos, como fundamentales, generales, muy generales para la respuesta. Ya cada acto administrativo tendrá pues su análisis correspondiente, pero me refiero a tener esos 3 aspectos importantes. Es vital, porque como lo hemos dicho y lo sigo diciendo donde intervengo, nosotros como contadores y como abogados somos esclavos de los términos. Dejar morir un término es lo peor que a un ser humano le puede pasar en materia tributaria. Entonces, lo que usted dice, muy importante, doctor Edmundo, que al interior de las compañías se tenga el sello donde se le coloque el recibido con día, fecha y hora, y que a la colilla de aquella empresa de correos, ¿sí? Porque los actos administrativos, la forma de notificación reina en Colombia, fecha hoy 14 de agosto del 2017, es la notificación por correo para las cuestiones, los asuntos tributarios. Entonces, ¿desde cuándo se entiende notificado ese acto administrativo? Desde cuando se recibe en la dirección del contribuyente.
¿Para qué? Para poder contar el término de que yo dispongo para poder ejercer el derecho a la defensa de una manera óptima. Y para mirar si la entidad pública, en este caso llámese DIAN, si estamos hablando de impuestos nacionales, o de impuestos territoriales, Secretarías de Hacienda Municipal, departamental o distrital, actuaron entre los términos que le impone la norma tributaria. Porque así como nosotros tenemos unos términos como contribuyente, el Estado también tiene unos términos donde debe actuar. ¿Esto para qué? Para garantizar el principio constitucional de seguridad jurídica. ¿Qué tal el Estado mandando requerimientos de hechos que ocurrieron hace 10 o 15 años? Pues no tiene sentido, no hay ninguna solidez ni ninguna certeza tributaria ni seguridad jurídica. Entonces, allí redundan los términos. Una vez recibido el acto administrativo, mirar si se actuó si el Estado actuó correctamente entre los términos. Tenemos que empezar a preparar la respuesta, a mirar ese acervo probatorio, a discutir cada una de las glosas. Es importantísimo. Cada una de las glosas que le formule el Estado al contribuyente deben de ser discutidas y procurar mejorar la prueba. Porque los pruebas se pierden, ¿por qué? Por falta de certeza probatoria. Os dame la prueba y yo te concederé el derecho. A veces nos equivocamos los contribuyentes en querer probar el derecho. El derecho está aquí, en la norma, en la ley que las pide el Congreso de la República. ¿Qué tenemos que probar, doctor Edmundo y colegas? Los hechos económicos. ¿Cómo los probamos? Con los medios de prueba que dice el Estatuto Tributario, en primer lugar. A falta de ello nos vamos al Código Contencioso Administrativo y caemos en la justicia residual o en la jurisdicción residual, que es la justicia civil, el Código General del Proceso. Eso lo dice el artículo 742 del Estatuto Tributario Nacional. Entonces, miro si el Estado actuó dentro del tiempo, reviso el término que yo tengo y miro cada una de las glosas que me está formulando el Estado para mirar cómo lo puedo controvertir. ¿Por qué? Porque si bien hay un principio de la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias, no es menos cierto que ha hecho carrera al interior de la sección cuarta del Consejo de Estado, del principio de la carga dinámica de la prueba. Que el que esté en mejor posición es el que debe probar. Y ha dicho el Consejo de Estado que el que está en mejor posición es el contribuyente, porque es el señor contribuyente el que lleva la contabilidad, el que sabe qué operaciones hizo, qué documentos tiene para que los aporte al expediente. Entonces aquí toma preponderancia la contabilidad, ya que estamos hablando de este tema. La contabilidad es un medio de prueba si se lleva en debida forma, y hoy bajo los lineamientos de las normas internacionales de las cuales usted es un maestro en la materia. Muchas gracias. Entonces, doctor Rey, basado en todo esto, si el contribuyente por algún motivo quiere ahorrarse, entre comillas, pongo la palabra ahorro, la posibilidad de contratar a una persona que conozca de las respuestas a esos requerimientos y las preparamos nosotros los contadores que no somos abogados y nos ponemos a hacer esa respuesta, ¿cabe la probabilidad de que quede mal contestada y podamos perder esa oportunidad del recurso? Yo soy muy respetuoso con los colegas y siempre les digo, esto de los impuestos es una rama muy difícil, ¿sí? Yo creo que una de las ramas más difíciles del derecho es la rama tributaria. Yo conozco muy buenos contadores, excelentes contadores que saben escribir y saben argumentar, como también hay otros que aunque no tengan esa destreza en la argumentación y en la escritura, son muy buenos profesionales. El hecho de que un contador no pueda contestar un requerimiento especial o un recurso no implica de que no sea buen profesional. No lo hace menos profesional. No habla menos profesional. ¿Por qué? Porque esto es una rama especialísima. En la medida de lo posible, yo le sugiero a los contribuyentes que se hagan acompañar de una persona que medianamente entienda de impuestos. No todo abogado, con el debido respeto, sabe de impuestos. Sí. Así como no todos los abogados sabemos de penal, o de derecho de familia, ¿sí? O de derecho laboral. Que son especialidades propias de la misma rama. Claro. Entonces yo lo que le sugiero a la gente es zapatero a tu zapato, como el viejo adagio.
Eso es un tema de impuestos. Consigamos un abogado que maneje impuestos. Y es que a veces estamos arriesgando tipo de sanciones muy, muy fuertes, porque si yo no le doy respuesta y no me puedo acoger en los términos a los beneficios de reducción que me da en algunos tipos de sanciones, pues termino perdiendo es una gran cantidad de dinero. Por eso mencioné la palabra ahorro entre comillas. Entre comillas, claro. Porque creemos que podemos hacerlo y creemos a veces que hay segundas oportunidades y a veces esas segundas oportunidades implican mayores tener en cuenta. Allí hay que tener muy en cuenta lo que usted acaba de decir. Lastimosamente el contribuyente cree que tener un asesor tributario es un gasto y no lo ven como una inversión. Cualquier decisión que tome un asesor tributario le puede salvar la empresa en 1 año o en 2 años, lo que sea, ¿sí? Se paga con creces el valor que le pagan a un asesor bueno con una sola decisión que él tome. Porque toda decisión que tomemos en materia económica va ungida de un tema tributario. Los impuestos en Colombia es el principal renglón de ingresos. Son transversal a toda la... A todo. Toda operación está afectada por tributos en Colombia. Entonces, lo importante de la manera es consultar la carga impositiva antes de y no después de o con posterioridad de haber hecho el negocio. Ah, es que yo vendí esta hacienda. Ya lo vendió. Ya lo vendió. Pague el 10% o el 34% dependiendo. O ya lo omitió, o lo que sea, lo que haya pasado. Claro, lo que haya pasado. De información que tenga. De información. Entonces, en esto de los impuestos hay que ser muy celoso y muy cuidadoso, porque una mala prueba, una mala defensa me conlleva que yo pierda el proceso. Y si yo pierdo el proceso, pues sencillamente me tengo que salir a pagarle al Estado o a los municipios o a los departamentos o el distrito, dependiendo la clase de tributo que yo esté discutiendo. Ya pensaba finalizar, pero no quiero dejar pasar que usted siempre hace énfasis en que no solamente son los impuestos de carácter nacional, sino que involucra los de carácter municipal, departamental y distrital. Porque a veces pensamos que todo lo que miramos en este campo está inmerso única y exclusivamente para los impuestos de carácter nacional, sino que también tenemos unos impuestos de carácter municipal, departamental y distrital que pueden ser incluso en muchas ocasiones hasta más gravosos que los mismos de carácter nacionales. Por ejemplo, yo uno de los impuestos que le tengo mucho miedo es al impuesto de industria y comercio, porque no tiene por dónde restar. Es las pocas formas de reducir la base gravable, si a mí me llegan a negar una exportación, me llegan a negar el reconocimiento de una declaración en otro municipio, pues entonces sencillamente hace parte de mi base gravable y tengo que declararlo. Claro, yo he hecho énfasis en eso porque la gente cree que estas normas que son de carácter nacional, tributario, en el ramo del procedimiento, no le aplican a los entes territoriales. Y hay una norma que es el artículo 59 de la ley 788 del 2002, que le obliga a los entes territoriales a aplicar las normas del libro quinto de procedimiento del Estatuto Tributario, razón por la cual estos principios que hablamos hoy, el de lesividad, el de proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad, deben ser aplicados por los entes territoriales en Colombia. Yo le digo a mis muchachos que lo que ven en el libro quinto de procedimiento aplica en los 1.122 municipios, creo que tiene el país. En todos los municipios del país, independientemente del departamento, aplica el libro de procedimiento tributario. Entonces, lo que hemos visto hoy es el principio de favorabilidad, aplica a los entes territoriales. La disminución de la sanción por inexactitud del 100 al 60% también lo tienen que aplicar los entes municipales. Si el acuerdo municipal o la ordenanza departamental, como esto es nuevo, esto apenas lleva 8 meses en el mercado, por decirlo así, no han implementado, no han incorporado
esas normas y el acuerdo y la ordenanza aún siguen manejando sanciones del 160% de inexactitud, ni tienen tampoco incorporado el artículo 640, que es el mismo 282 de la ley 1819, pues en las discusiones que hagamos ante esos entes, tenemos que decir, en nuestros escritos, invocar la aplicación de estas leyes, de estas normas, con fundamento en el artículo 59 de la ley 788 del 2002. Doctor Rey, como siempre, usted nos complace con su generosidad en la explicación, situación que para nosotros, los que no somos abogados, pues nos queda muy claro este aspecto. Le agradecemos nuevamente la participación de este punto que definitivamente lo hace caer en cuenta que cada vez que nosotros tengamos de alguna manera un acto administrativo, tenemos que contar con la participación de alguien que conozca del manejo de los actos administrativos. Eso ocurre, por ejemplo, cuando a alguien le hacen un embargo, le hacen algún acto cualquiera de los que pueda la ley permitir. Y si yo lo voy a tratar de contestar solo, pues la posibilidad, la probabilidad de que vaya a cometer un error se incrementa y es preferible hacer un alto en el camino y pues buscar la adecuada asesoría y la guía para hacer las cosas como la ley me lo permite a mí y en la oportunidad que, como usted muy bien lo ha recalcado, donde se venzan los términos, pues allí la misión del asesor pues, finalizó, porque si ya se perdieron los términos, pues no queda sino sencillamente aceptar e irse al banco a buscar los recursos o a algún lado, y ya no habría nada más. De cualquier manera, doctor Rey, nuevamente agradecerle su muy amable aporte que usted le hace a la comunidad. Esperamos seguir contando con su presencia en este espacio y a todos ustedes la amabilidad de habernos escuchado. A usted, doctor Edmundo, muchas gracias por esta oportunidad. Para mí es un placer poder estar aquí al lado suyo, en su empresa, compartiendo este tema que me apasiona tanto como son los impuestos, y hablando de procedimiento, que es una rama de la tributaria que también lo llevo en las venas, me emociona, me apasiona, y me encanta poder compartir, porque lo que yo digo, aquí es donde está el grueso de los ingresos del Estado. Yo siempre lo digo y le digo a los muchachos en las universidades, a nuestros colegas, le digo, si el derecho no tuviera las normas de procedimiento, el derecho fuera inerme, estéril, porque las normas sustantivas por sí solas no dicen nada. Claro. Las normas de procedimiento lo que buscan es que se apliquen las normas sustantivas. Y la finalidad de las normas sustantivas es el pago del tributo, como se dice en el artículo 1 del Estatuto Tributario Nacional. Entonces, este libro quinto es de obligatorio estudio para todos los contadores, los abogados que nos hemos metido, que hemos escogido esta línea del derecho, que es bien dispendiosa, pero que de todas formas a nosotros, los que trabajamos en este ramo, en el caso mío, hablo tengo que hablar en primera persona, pues a mí me apasiona y me encanta. Y qué digo que estos espacios que usted está liderando, pues podamos compartir con muchas otras personas, muchos colegas, y que decirle a los colegas que esto es un tema que si bien es especial, pues es de cuidado, es de mucho cuidado como todos los temas, y que seguiremos compartiendo. Y como cierre yo quiero decir algo, que la reforma tributaria, saliéndome un poquito de este artículo 640, hay una cosa que es especial cuando hablé de la sanción por corrección. Hoy en día, si usted presenta una declaración antes del vencimiento y la corrige aún el día del vencimiento, ya no paga sanción. Eso es una cosa nueva. Que era una situación que se había vuelto como muy cotidiana. Claro, muy cotidiana del Estado. Yo, un contribuyente acucioso, presento mi declaración un mes antes, después me doy cuenta que me faltó algo por X o Y motivo, porque lo omití de manera involuntaria, corregía la declaración y tenía que pagar sanción por corrección si me modificaba el valor a pagar. Por fortuna, el legislador del 2016 entendió de que esa figura
de que esa situación no debía ser gravosa para el contribuyente y modificó el inciso primero del artículo 644. Ahí la oportunidad le permite al contribuyente hacer algo. Corregir antes o el mismo día del vencimiento y no pagar sanción, así aumente el valor a pagar, porque es que para eso hay unos plazos. Yo no estoy en mora hasta tanto no se me cumple el plazo. Entonces quería cerrar con eso, ya que hablé de la sanción, hablamos tangencialmente, hablamos de la sanción por corrección, que es una de las sanciones pues, del día a día, lo mismo que la extemporaneidad y la inexactitud que la liquida el Estado, la inexactitud la liquida el Estado, y estas dos sanciones, la de extemporaneidad, que está en el 641, y la de corrección, que está en el 644, pues que la liquida los contribuyentes. Entonces, tener precaución que si yo corrijo la declaración antes del vencimiento, así aumente el valor a pagar o disminuya el saldo a favor, no hay sanción por corrección, a partir del 1 de enero del 2017. ¿Ni proyecto de corrección cuando la disminuya o sí? No, ni proyecto de corrección. El proyecto de corrección, tal vez más adelante lo hablamos, sí. Sufrió una modificación con la ley 1819. A fecha de hoy, estamos todavía presentando el memorial a la DIAN, a la Secretaría de Hacienda Departamental o Municipal, porque no se han actualizado la plataforma tecnológica de la DIAN, para que hablemos de impuestos nacionales. Una vez se actualice la plataforma tecnológica de la DIAN, esa solicitud de corrección desaparece en Colombia. Entonces yo la corrijo por la página virtual, automáticamente ya no hay 6 meses para que el Estado, o sea la DIAN, me confirme la solicitud, y si no lo hacían 6 meses, que había silencio administrativo positivo. Ya desaparece con la ley 1819. Pero cuando desaparece el silencio positivo y la solicitud de corrección ante la DIAN debidamente justificada de por qué voy a aumentar el saldo a favor o a disminuir el valor a pagar, desaparece ese procedimiento una vez se actualice la plataforma tecnológica de la DIAN y el legislador le dio 1 año para impuestos nacionales. Norma que también, valga mencionar, también es de obligatoria aplicación en todos los entes territoriales, llámese departamentos, municipios o distritos. Como siempre, estimados amigos, esperamos que el aporte que les ha otorgado en este caso el doctor Martín Rey de Ius Veritas les permita seguir afianzando sus conocimientos para que ustedes realizan una adecuada asesoría, para que nosotros podamos tener que el aspecto legal mueve un dinero y ese dinero pues no puede quedar en cabeza o bajo la responsabilidad del contador. A veces algunos colegas asumen responsabilidades que no deberían tener precisamente por algunos por perder el cliente o cualquier otra cosa. Pero el problema es que cuando no pasa nada, entonces digamos que todo sale bien, pero el momento, el día, la oportunidad en que sí hay un error, pues ese día de todas maneras vas a terminar pues perdiendo el cliente, porque a nadie le va a gustar perder dinero o perder un caso o tener que cancelar un valor adicional si al hacerlo bien de pronto se hubiese ahorrado ese dinero. A todos ustedes, muchísimas gracias por este tiempo que han dispensado y nos vemos en una próxima oportunidad.